vamos a ver esta parte de círculo y figuras circulares. Me voy a alejar un poco porque estamos como muy cerca, ¿o no? Círculo y figuras circulares. Bueno, lo que viene acá al principio es algo, definiciones básicas, ya sabemos lo que es el radio de un círculo, ¿no? Algunos no lo saben, pero bueno, nosotros sí lo sabemos. El radio, el diámetro que es el doble del radio, ¿cierto? La distancia, el máximo alejamiento que hay entre dos puntos en el contorno de la figura es el diámetro. Y después tenemos arco, un arco S, ¿cierto? Este segmento que une dos puntos del, digamos, del contorno de la figura sin pasar por el centro, se llama cuerda, ¿o no? Cuerda. Es como si tuviera un arco y una flecha y una cuerda, bueno, sería como la cuerda tirante y este es el arco y esta es la flecha. Así que esos nombres hay que sabérselo. Y bueno, y algún problema aparece, donde pronto te dan la flecha, te piden la flecha o la ecuación de la recta que contiene la flecha. La flecha, como se ve ahí, es una parte de un radio, o sea, que no está en cualquier lado. O sea, la flecha, ¿dónde estoy acá yo? La flecha no está en cualquier lugar, está justo en la mitad. Fíjese que este es un arco, ¿no? Que empieza acá y termina acá, en rojo ahí, S, siempre lo llamamos con la S los arcos nosotros, es una longitud curva, y este segmento es una parte del radio, podríamos decir, ¿no? O sea, si prolongo este segmento que contiene la flecha, es una recta perpendicular a la cuerda, dicho sea de paso. O sea que acá hay un ángulo recto, ¿cierto? Bueno, eso hay que saberlo por las dudas. Esto se usa, ¿eh? Se usa, o sea, son conceptos básicos, pero el ingeniero cuando diseña puente, lo voy a decir, el puente de hierro donde pasa el tren, o sea, esto es sólido, esto que se vamos, que es sólido, sí, es sólido, pero cuando pasa el tren, pequeñas cantidades, pero se empieza a pandear, o no, eso está calculado. O sea, de pronto pasa el tren y el puente se hace, adquiere una flecha y esa flecha está tabulada en los libros, cuánto es la flecha máxima admisible, ¿no? Para que el material no se deforme, porque ya van a ver cuando estudien en ingeniería que los materiales siempre se tratan de trabajar en la zona de elasticidad. La zona de elasticidad es la zona donde el metal, digamos, vos lo podés deformar. Si le aplicás una fuerza muy grande, a pesar de que sea acero y demás, lo deformás un poquito, pero le suprimí el esfuerzo y vuelve a como estaba antes. Eso es lo que se busca siempre en los trabajos digamos, en física, cuando estudien. A ver, vamos a preguntar. Vamos a hacer una civil, construcciones, bueno, los que estudian eso, obviamente van a tener que estudiar bastante, van a tener un montón de cosas, pero y van a ver que lo que veamos en el pre, lo más afín es la estática. Que cuando veamos estática, vamos a ver los cuerpos en reposo o equilibrio, y en ese momento vamos a ver que los cuerpos, bueno, la parte de la estática, bueno, ya sabemos que las construcciones civiles, los edificios, las rutas, los puentes, las presas hidráulicas, lo menos que querés es que se muevan, o si se mueven, que tengan un movimiento controlado y demás. Pero bueno, ahí se estudia resistencia de materiales, deformación de los materiales, así que eso se estudia, está tabulado en la flecha, en el techo de la casa de uno también, está calculado la flecha que adquieren digamos, las vigas, ¿cierto? Según el peso que hay arriba, está todo calculado. Pero hay que saber lo que es una flecha, lo que es una cuerda. Fíjense que el diámetro también es una cuerda, ¿o no? Pero es una cuerda que pasa por el centro del círculo, el diámetro. Si lo dibujamos acá, ¿cierto? Bueno, en cualquier lugar que dibujemos el diámetro, en cualquier lugar que dibujemos un diámetro, supongamos que lo saco de acá, bueno, ese diámetro también es una cuerda, pero es una cuerda que divide al círculo en dos semicírculos, o sea, en dos partes iguales, en dos semicírculos. En cambio, una cuerda cualquiera, como esta, por ejemplo, no divide en dos semicírculos, sino divide al círculo en dos segmentos circulares. Eso lo vamos a ver hoy. Y pienso que vamos a poder terminar con este apunte. Bueno, miren, acá viene algo súper fácil. Esto lo puse simplemente para que razonen los alumnos, porque a veces te olvidás, ¿viste? De pronto se olvida el alumno el perímetro del círculo, el famoso 2pi por radio, ¿no? El alumno se puede olvidar de pronto los nervios del examen, qué sé yo, ¿viste? No digo cometer un error grosero, ¿no? Que sería considerar, digamos, que el perímetro de un círculo es pi por radio al cuadrado, cuando te das cuenta que es una superficie, porque si es radio al cuadrado no puede ser un perímetro, ¿no? Sacando esa posibilidad horrorosa, digamos, uno a lo mejor se olvida del 2pi por radio, pero razonémoslo así. Este círculo, ¿cómo está en el cuadrado? ¿Inscripto o circuncripto? Inscripto.
inscripto. El círculo está inscripto en ese cuadrado. Si inscribo un círculo en un cuadrado, tiene que tener lado D, o sea, el lado del cuadrado tiene que ser igual al diámetro, ¿sí o no? ¿Se ve claramente o no? El diámetro del círculo es igual al lado del cuadrado que lo circunscribe, ¿cierto? ¿Mm? Lo podemos trazar acá, el diámetro, lo mismo, ¿o no? Es igual al lado del cuadrado que lo circunscribe. La voy a borrar esa flecha. Entonces, si vos pensás en el perímetro, por ejemplo, de un cuadrado, de este cuadrado, del lado D, sería D más D más D más D, o sea, 4 por D, el perímetro del cuadrado. Y el perímetro del círculo es mayor o menor que el perímetro del cuadrado. Supongamos que yo salgo caminando y voy por el lado del cuadrado, salgo de acá, pongámosle. Es un campo esto muy grande, que sé yo. Hago esto, camino al cuadrado o camino por adentro del círculo. ¿Camino más o camino menos por adentro del círculo? No por adentro, sino por Menos. menos, porque es más corto, ¿ves? Cortás camino, o sea, si va de acá a acá, menos. O sea que un poco menos de 4 por D es el perímetro del círculo. Un poco menos que el perímetro del cuadrado que lo circunscribe, que es 4 por D, el perímetro del cuadrado. Y un poco menos que 4 es pi. Bueno, no es la demostración, por supuesto. No es la demostración, pero acá tengo una forma de relacionar. Pi por diámetro, un poco menos que 4, es 3,14, es el perímetro de un círculo. Y si el diámetro lo convertimos en 2 por R, finalmente queda 2 pi por radio o pi por diámetro, que es lo mismo. Una forma de vincular o... Me gusta hacer esto. ¿Para qué hice esto? Bueno, yo lo hice porque me gusta que el alumno vaya viendo cosas, comparando, razonando y demás. Acá hice otra cosa que me gustó hacer a mí. Supongamos que acá hay una rueda de una bicicleta, lo que sea, ¿no? Y esa rueda, como es lógico, va a rodar, ¿no? Y supongamos que rueda la rueda sin deslizamiento, o sea, sin patinamiento, no se patina. Simplemente rueda, ¿no? A través de este plano horizontal. Entonces, cuando la rueda da una vuelta entera, ¿cierto? Supongamos que acá hay una marca ahí como ven, ¿no? Una marca vertical sobre la rueda, ¿no? Cuando dio una parte de la vuelta, la rueda avanzó para la derecha, ¿cierto? Al avanzar, ¿cierto? Al avanzar para allá, evidentemente que la rueda da vuelta de esta manera, ¿o no? En sentido, digamos, horario, ¿no? ¿Cierto? Avanza así. Entonces, cuando dio una tercera parte de la vuelta, esta marca ahora está acá. ¿La ven o no? Esa marquita ahí ahora giró, está acá. Cuando dio la segunda, 120 grados avanzó, 120 grados, la tercera parte de la vuelta. Cuando avanzó otros 120 grados, ahora la marquita está acá, y cuando avanzó otra tercera parte, y ya dio una vuelta entera. Entonces, cuando la bicicleta, en mi rueda de mi bicicleta, dio una vuelta entera, ¿cierto? La bicicleta avanzó en una distancia igual a el centro al centro, ¿cierto? Comparamos el centro del círculo al centro, igual a ¿qué? Al perímetro del círculo, al perímetro esto. O sea, ¿por qué? Porque todos estos puntos que están ahí, a ver si lo puedo, acá, todos estos puntitos que tiene la rueda, fueron tocando el suelo sucesivamente. Como no se está patinando ni nada, finalmente el perímetro del círculo, que es pi por diámetro, 2 pi por radio, finalmente me da una idea de un significado práctico para pi. Un significado práctico para pi, que sería considerar que si el perímetro del círculo es pi por diámetro, pi es igual a el perímetro del círculo sobre el diámetro que está dividiendo. O sea, pi sería igual, o sea que pi es la razón, podríamos decir, la razón. Recuerden que en matemática, razón es división. La razón entre lo que avanzó la rueda cuando dio una vuelta, dividido el diámetro de la propia rueda. O sea, si la rueda tenía 1 metro de diámetro, bueno, es mucho para una rueda de una bicicleta, pero si tenía 1 metro de diámetro, cuando dio una vuelta entera, ¿cuánto avanzó? 3,14 metros. Ahí tenemos una idea práctica de pi. Esa fue la primera idea práctica, porque yo quería que, digamos, razonar un poco el pi, digamos, conceptualmente es un número complicado el pi. Bueno, complicado. ¿No? Ahora, y después avancé, y me dejan avanzar, avanzo. ¿O no? Bueno, enseguida les voy a contar otra maldad que hice después. Bueno, a continuación les sigo diciendo lo que está en el apunte. Ahora hice lo mismo con la observación del área de un círculo. Recién estamos con perímetro. Esto todo muy lindo, pero perímetro del círculo, perímetro del cuadrado. Y ahora voy al área, al pi por radio cuadrado. Otra vez, no es la demostración del pi por radio cuadrado. Pero es una forma de razonar, si se quiere. Supongamos que el círculo ¿no?
está, bueno, inscrito de nuevo en el cuadrado del lado D, ¿cierto? del lado. Por lo tanto, el área de este cuadrado, o la superficie de este cuadrado, es D por D, D al cuadrado. O lo que es lo mismo, 2 por R, todo al cuadrado, porque el diámetro es el 2 veces el radio, ¿cierto? Entonces, si reemplazo el diámetro por 2 veces el radio y elevo todo al cuadrado, distribuyendo el cuadrado, 2 al cuadrado 4, R cuadrado, 4R cuadrado. O sea que el área de este cuadrado es 4R cuadrado. Significa, se ve claramente que si este es el radio y este es el radio, este cuadradito sombreado en rojo tiene un área de R cuadrado. Más R cuadrado, más R cuadrado, más R cuadrado, bueno, ahí están los 4R cuadrados. Ese es el área del cuadrado, pero el área del círculo ¿es mayor o menor que el área del cuadrado que lo circunscribe? Menor. ¿Cierto? Yo pregunto a ver si se fueron o se están durmiendo, no sé. Bueno, menor. Y un poco menor que 4R cuadrado es pi. Por R, 4, pi es menor que 4, 3,14, etc. Y significa que con eso uno puede razonar, para no cometer un error grosero, no es la demostración, pero sirve para razonar un poco la lógica, digamos, de cómo el número pi de alguna manera se puede relacionar. Bueno, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. En ocasiones puede convenir esta fórmula, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Básicamente es lo mismo, pi por radio al cuadrado es la que más me gusta a mí, por eso la puse en negrita, incluso en la tabla, pi por radio al cuadrado, pero si el radio lo reemplazamos como el diámetro sobre 2, pi por radio al cuadrado se transforma en pi por diámetro sobre 2 todo al cuadrado. Y desarrollando este cuadrado, queda pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El 4 debajo de todo, o debajo del d cuadrado solo, es lo mismo, esto ya lo sabemos, lo hemos visto. Bueno, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 es otra forma de sacar el área de un círculo. Muchas veces cuando no tenés el radio, querés saber la sección transversal de una tubería que va a cortar el tubo para ver cuál es el radio, medí el diámetro y hacés pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y ahí tenés el área transversal de sección. No me voy a meter en la sección porque no terminamos más. Eso ya lo expliqué, la sección, lo que es la sección y todo lo demás.